dificultades con tu conexión a Internet? En Megacompu ISP nos encargamos de todo. Somos un emprendimiento guamoteño comprometido con brindarte conexión estable y rápida. Atendemos de 7 de la mañana a 7 de la noche, sin cerrar al mediodía. Siempre listos para ayudarte, porque conocemos tus necesidades. Y lo mejor, contamos con paquetes especiales al alcance de tu bolsillo. Contrata cualquiera de nuestros planes y reclama tu stream de video. Acércate a Megacompu ISP, Internet para todos, donde tu conexión es nuestra misión. Megacompu ISP, Tucuicunapaj Internet. Estamos ubicados en las calles Simón Bolívar y Manabí, frente a Center Drive Guamote. Somos la voz de Guamote. ¿Qué tal, amigos de La Voz de Guamote? Muy buenas tardes. Ayichishi y Manaya Kangichi, Kaisumaj Ankyu Yaripi Ñashu, Mashita Charinchik, testimonios de mi pueblo, Asha Taparlangapak. Desde el fondo de nuestro corazón les damos la más cordial bienvenida. Un Dios le pague por estar conectados con nosotros, a quienes también están conectándose a través de la plataforma de TikTok y asimismo de Facebook Live y escuchando nuestra radio a través de www.lavozdeguamote.org. Para nosotros es un honor contar con Taita Juan Guamán, un Dios le pague por estar junto a nosotros y sobre todo por darnos la apertura para conocer un poco de su historia en nuestro podcast Testimonios de mi Pueblo, para compartir con nuestra comunidad guamoteña su historia. Para adentrarnos en eso, Taita Juanito, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, estimada Karinita, les agradezco por la invitación, mejor gracias a esta prestigiosa emisora como es la Radio Guamote, también con el señor director, el señor Fausto Cabezas. Y gracias por la invitación, estoy aquí para ver si es que algo relatamos de la vida que hemos tenido. Claro que sí. Muchísimas gracias, Karinita. Y que es importante, porque lo hemos dicho hace un rato antes de empezar el live, toda nuestra identidad se marca en la historia que llevamos. Entonces es importante conocer esa historia. Para eso, coméntenos un poquito sus nombres completos, su infancia, qué es lo que más se recuerda de toda esta historia, de qué comunidad viene, porque recordemos que Guamote tiene actualmente 173 comunidades y obviamente de sus distintas parroquias, Palmira, Cebadas y La Matriz. Sí, muchísimas gracias, Carita. Mi nombre es Juan Guamán, vengo de la comunidad Mercedes Cadena, como es la parroquia Matriz y Cantón Guamote, supuestamente. Sí, un saludo claro para sí. todos quienes también están visualizando por medio de estas plataformas, ¿no? Claro que sí. Ahora, si bien es cierto, usted es catequista y también tiene esta vocación de acompañar como animadora a los coros de la Pastoral Indígena de Guamote, coméntenos un poquito cómo ingresa a la Pastoral Indígena de Guamote. Sí, Karinita, muchas gracias. Mejor mi trayectoria de mi infancia, doy gracias a Dios, a mi finado padre, que siempre me recuerda los grandes consejos que me ha dado y es encaminado. Y gracias a mi madrecita tengo todavía con vida y prácticamente ellos me han inculcado el respeto que se debe merecer con todos, profesionales, no profesionales, y grandes cosas me han enseñado por medio de ellos. Y eso es lo que yo también quizás tratado de prácticamente practicar, ¿no? Porque eso viene en la práctica, la parte práctica. Yo sé que a veces como jóvenes a lo mejor no queremos entender de los consejos de los padres ni de la madre, ¿no? Entonces, bueno, tratando de esto, de mi infancia, nací, bueno, en Guamote, he nacido, más dicho, en Guamote, en una quinta que actualmente por acá está ¿Santa Ana? No, aquícito nomás del puente que hay ese comedor del rancho, creo dicen, o no, Sí, no me recuerdo. La Quinta se llama, pero ya... Sí, bueno, ahí prácticamente más era... Por ahí, producción. Más antes era una quinta que era de los señores Dávalos. Iván Dávalos se llamaba el señor y mi finado papacito trabajaba ahí, ¿no? Entonces, la verdad de que nosotros hemos tratado de vivir ahí con mi papacito. Entonces, eso fue donde que
me cuenta mi papacito como contaba toda la historia, ¿no? Entonces el caso, ahí vivíamos, me recuerdo ya cuando me recordaba ya de, no sé de cuántos años sería que tenía esos recuerdos, entonces de ahí pasaba mi finado papacito a trabajar en una hacienda que es ahora de la señora Violeta. Ya. Entonces era de unos señores, no me recuerdo exactamente, Beterias. Ahí vivía, pero yo en ese entonces ya era un muchachito más grande. Entonces ya ahí, la escuela yo tuve aquí en Mercedes Cadena, en la comunidad, ahí andaba en la escuela. O sea, era al ¿Cómo revés. se llamaba la escuelita? John F. Kennedy. En ¿Hasta la ahora escuelita. está o ya Sí, no? hasta ahorita funciona, doy gracias a Dios. Han salido casi todos de la comunidad de esa escuelita, han ido por diferentes lugares. Pero doy gracias a Dios, bueno, ese fue, yo me iba, mejor venía de Guamote para Mercedes Cadena a la escuelita. Entonces ahí terminé casi hasta cuarto grado, ¿no? Pero ahí, bueno, en esa época era algo, ¿cómo le digo?, de recordar, ¿no? Porque la escuela era hasta las 4 de la tarde. Ah, mire, Hasta ¿y a las qué hora 4 de la empezaba? tarde. Desde las 7 de la mañana. 7 de la mañana, igual había el desayuno escolar, había a las 12 que las madres de familia, en ese tiempo daban la comida escolar, ¿no? Entonces, la alimentación en este caso decir. Entonces las madrecitas iban a hacer los almuerzos. Entonces a las 12 vueltas salíamos al almuerzo, ¿no? A las 10, claro, el recreo. Entonces después de un poco de receso, vuelta, ingresábamos a las 3 de la tarde, nos sacaba un ratito y vuelta nuevamente ingresábamos hasta las 4 de la tarde. Mire, qué bien. Así era, entonces era algo, como le digo, el aprendizaje era bastante, ¿no? Y inculcaba en ese tiempo, pues yo sé que los maestros, actualmente a los muchachos no hay ni cómo tocarles. Anteriormente los maestros, si no hacía alguna tarea en la casa, pues nos cueteaban. Me recuerdo con mis compañeros que eran en ese entonces, algunas compañeras y compañeros que estábamos en el mismo grado, algunos no hacían los deberes. Nos acostaban encima de los pupitres y nos cueteaban con el cuero de ganado. El cabresto que decía. El cabresto, sí. Mire. Entonces todo eso nos ocurría. Bueno, a veces algunos, claro que era cansado, como decir, para algunos, ¿no? Se dormían encima de los pupitres y en ese tiempo los profesores nos daban con los borradores, que en ese tiempo era Para la pizarra. para la pizarra con tizas, ¿no? De esas minas. Entonces con eso, a veces era de colores, ¿no? Había, me recuerdo, era la blanca, era para títulos el rosado, era el celeste, así tenía. Tenía ya los colores establecidos. Sí, ya había esos. Qué Entonces, con eso nos daba, a veces dormían y con eso la cabeza quedaban blancas. Marcado, Marcada la cabeza. Bueno, esa fue una de las trayectorias. Bueno, en ese entonces hubo solamente hasta las 4 de la tarde la escuelita en la comunidad. Yo tuve que acudir a Guamote para terminar la instrucción primaria, el quinto y el sexto. Terminé doy gracias a Dios a mi finado papá y a mi mamacita, me pusieron en Guamote para terminar la instrucción primaria. Acudí a la escuelita Río Amazonas. Mis licenciados era el licenciado Roberto Castillo, en paz descanse, ya se fue de este mundo, ¿no? Claro Y doy gracias también a Dios, que también fue el licenciado quien me inculcó, el Franco Zavala, un buen licenciado que prácticamente tenemos los grandes recuerdos que de esos frutos hemos salido algunos buenos líderes que siempre nos han inculcado. Entonces, yo no tuve la oportunidad de estudiar colegio y escuela, como decir, escuela sí, pero instrucción primaria ahí, en Río Amazonas, pero para el colegio yo no tuve la oportunidad. Bueno, mi mamacita apoyaba, pero mi final papacito también sí me apoyaba, sino que tenía dos la hermanos, no, la hermanos tenía. Ellos me oponían por todo, no querían que estudie yo. ¿Usted es el menor o el mayor? Bueno, o sea, mis la hermanos son de otra madre, de mi finado papacito, o sea, otra mujer. Otra mamacita. Sí. Ya. Entonces de ellos había dos hijitos, entonces ellos me oponían. Claro, de parte de mi mamá nosotros somos entre 6, yo soy el segundo hijo. Una hermanita es mayor que mí. Entonces yo soy el segundo hijo. Entonces de eso no he tenido la oportunidad, me opusieron por todo. Inclusive, bueno, yo cuando ya acabé la instrucción primaria, tuve que salir, bueno, un poquito cortando la historia, ¿no? Me recuerdo de que
En el trayecto para los profesores de la escuela, íbamos a traer la comida desde Guamote, nos mandaban del salón. Y entonces, en el postaviendas, con eso andábamos entre dos compañeros jalados. A veces que en el trayecto del camino que íbamos caminando se regaba la sopa. Y a veces nos castigaba la licenciada. ¿Y por qué han regado? A lo mejor pensaba que hemos abierto todo lo demás, ¿no? Pero que se comía. así sí se comía. Sí, hay algunas trayectorias que son muchos recuerdos que hay. Bueno, la historia es bien grande, no la mía. Entonces, igual, también nosotros en esa época, por ejemplo, jugábamos ahí en la escuelita que se llama, como le digo, de John F. Kennedy, alrededor, la primera aulita es con las veredas, al contorno. Más antes había esas botellas de tillo, bueno, actualmente esas personales de 25 que venden las botellas de vidrio. Entonces, esas había casi en todas las tiendas. Nosotros juntábamos eso, entonces nuestros juguetes era eso. Sabíamos coger los usos, o los, como le digo, del 60 que hay en el campo. Con eso nosotros cogíamos, hacíamos carros, tractores, todo eso, o sea, nos ingeniábamos la creatividad, ¿no? Con eso jugábamos dando la vuelta. A veces chocábamos a la curva con otro compañero que viene el contravía. Chocábamos y a veces vienen los reclamos. Que por qué le rompes. Bueno, eso fueron nuestros juguetes. También era el trompo, el boliche. Sí. El boliche me recuerdo que también era una de las cosas muy novedosas que salía esos boliches de China, que salían de colores. Ajá. Ese era muy importante, o sea, querer tener eso para poder ganarles, ¿no? Después había las carambolas, unos boliches más grandotes. Sí, sí, había esos grandotes, como marcatetas, pues le decía. Yo le conozco como carambolas. Bueno, marcatetas le conocíamos nosotros en esa época, entonces eran unos grandes ya. Vuelta esos eran cristalinas y vuelta venían con colores internos ahí, de todo color. Bueno, algo novedoso y uno como niño pues tenía pues ese criterio de tener eso. Entonces te tocaba hacer todos los esfuerzos para poder ganar, para tener eso. Entonces una de las trayectorias, bueno, había muchas cosas más, ¿no? En eso, bueno, de los casos de la trayectoria de mi escuelita y hasta cuando únicamente había una alfabetización en Mercedes Cadena para los adultos mayores. No me recuerdo, la familia de Guamote igual me apoyaron. En ese tiempo era que necesitaban un auxiliar para subcentro de Guamote. No había nadie todavía, no me recuerdo exactamente en qué año fue, pero me propusieron a mí. Estuve muy aficionado para poderme ir. Tuve todos los documentos que me hicieron, los certificados médicos que me pidieron preparado yo. Pero me iban a mandar a Cuenca como 6 meses para preparación. Estaba muy aficionado. Pero la verdad, así mismo llegaron a enterar mis hermanos, me opusieron, no tuve la oportunidad de ir. Amargamente lloraba yo por esos casos que no me dejaban de nada, no me dejaban de nada. Entonces, uno de los casos también, bueno, esa fue la trayectoria, no tuve la oportunidad de estudiar en el colegio. Bueno, doy gracias a Dios, bueno, no tanto por eso, ¿no? Y he seguido quizás luchando mi vida. Esa fue de mi infancia un poquito tal vez para algo contextualizar, más. Sí. Qué lindo, qué bonito. Y a lo mejor si es que hay alguna preguntita, digo, en la trayectoria que me estaba diciendo de la pastoral tal vez. Sí. Vamos entonces avanzando por escalas. Nos ha hablado un poquito de su niñez. Usted igual, ¿en qué año? Siempre nos dicen, no nos pregunten eso. Ya vamos creciendo, las decisiones son distintas. Y vamos encontrando también nuestra misión de vida, ¿no? Y claro, basado en ese contexto, ¿en qué año usted también decide formar su hogar, más allá de vivir todos estos procesos de la niñez, de tener altos y bajos, trabas quizá en un momento? Pero bueno, ¿en qué año usted dice, a ver, ahora sí, así se opongan, yo me caso? Bueno, en la trayectoria, bueno, de lo que les cuento, en el tener una amiga, ¿no? En este caso decir, no, actualmente es muy diferente, pero mucho más antes era otra las realidades, Ajá. ¿no? O sea, más que todos los mayores eran un poco más estrictos, tenía que tenerse respeto. Mismo joven tenía un temor, ¿no? Puede ser mi papá, pero no había como decir como actualmente. Entonces yo me recuerdo que me gustaba la música. Ya desde tempranas edades, como les digo, que casi la edad de cuando ya salí de la escuela o antes, había un primo que tocaba acordeón y me gustaba mucho la música. Entonces ya me andaba llevando de huidista
Entonces andaba ya por ahí haciendo Acompañando. la música, acompañándole, ¿no? Pero vuelta me gustaba, vuelta el acordeón, pero un poco complicado le vi. Pero en ese caso intenté hacer la música, ¿no? O sea, me compré la armónica que le decimos o la melódica que le decimos que se sopla a vientos y ahí esos teclados, con eso me tuve que comprar. Iba practicando, practicando y ya me aprendí algo, solo al oído, no tuve profesor yo. Entonces con eso vuelta me gustó vuelta ya el acordeón. Entonces tuve que comprar acordeón. Escondido de mi finado papá. La hermanos, bueno, en ese entonces vuelta me llevaron a trabajar en la construcción. Ya desde tempranas edades, de 13 años ya me entré a la construcción, ¿no? Pero al mismo tiempo me gustaba la música. Y ahora digo, ¿cómo compro el acordeón? El costo era caro en ese tiempo, me recuerdo 35.000 sucres, en sucres hablemos. No me recuerdo cuánto era nuestra semana de trabajo, pero yo saqué a crédito. Entonces, por el temor de mi finado papá, mis hermanos, bueno, ya sabían que compramos a crédito, compré en el almacén Pinos de Riobamba, una delicia de 60 bajos me compré de casa. Entonces, ya 3 semanas no vine a la casa de Riobamba y bueno, el Wambra, ¿por qué no viene? Mi finado papá preguntándole a mis hermanos, ¿sí? Entonces, bueno, a la siguiente semana ya tuve que regresar a la casa. Por el miedo, el acordeón escondido atrás de la casa. No tuve cómo llegar, entonces ahí dialogando con mi finado papá, mis hermanos, bueno, ¿cómo así vienen ustedes igual que él? O sea, algo él ya imaginaba, ¿no? Entonces en eso, vuelta de poco, iban avisando, decir, vea, papi, que no se enoje, la verdad, el hombre le gustaba el acordeón, le venimos comprando, sacamos a crédito, como él está trabajando, va a pagar él mismo. Entonces, ¿y dónde está? Pues dice mi finado papá. Entonces nos tocó ir atrás de la casa, pues y ahí entramos jalados. Oh. Entonces doy gracias a Dios, bueno, mi finado papá vuelta me daba el apoyo, mejor dijo, mi hijo, quiero que aprendas y que formes un grupo. Entonces, esos fueron los ánimos que me dio y mejor me puse más de empeño en cosa propia, como decir, se aprende, ¿no? Entonces estaba ahí las veces que quería, tenía que estar practicándome, ¿no? Pero a la final, al oído aprendí, me formé un grupo y prácticamente ya andaba saliendo a los contratos en ese tiempo. ¿Cómo se llamaba ese grupo? Hermanos Guamanes. Oh, mire. Sí, Hermanos Guamanes. Y justamente le integré a mis 2 hermanos, y mi cuñado en la guitarra, mis 2 hermanos en la trompeta. Traía saxista de Ambato, bateristas de Ambato. O sea, yo tenía amigos que tenían orquestas en Ambato, que tocaban en la banda, con todos ellos me integraba yo. Y era uno de los grandes músicos, que era algo novedoso que hacíamos aquí en Guamote. Cualquier celebraciones, puede ser un matrimonio, más antes había priostes de cualquier santito, entonces siempre estaba yo ahí, pero había una caravana de músicos, a veces íbamos como unos 8 o 10 músicos, uno mejor que otro, y la gente, el pueblo había bastantísimo, ¿no? Ese fue una de las trayectorias mías que también fue por ahí. De la pregunta que me dijo también es de que en ese entonces, tal vez por la parte del arte de la música, que yo ya andaba así de soltero, bueno, había chicas que prácticamente se querían comprometer, ¿no? Pero Dios tiene un destino y un plan, ¿no? Y doy gracias a Dios con mi esposa, que es de mi mismo barrio, entonces nos comprometimos a hacer el matrimonio. Mire, sí, qué bonito. Sí, cariñita, eso fue uno de los casos que, como digo, de lo que decidí, como decir usted, como me preguntó, decir, decidió usted hacer el matrimonio. Si es que como ya es el plan de Dios, no, como decir, no puede oponer ni padre ni madre, ¿no? Bueno, claro, mucho más antes había otro de los casos que entre padres o madres, a lo mejor había ese allegado, entonces a lo mejor al gusto del padre y la madre tenía que como obligatoriamente casar, ¿no? Ese fue uno de los casos. Pero conmigo, bueno, no pasó eso, no. Bueno, había como decir amigas, pero la verdad, Dios tiene un plan. Entonces, con mi esposa, que prácticamente hemos tenido la bendición de Dios. Claro que sí. Ahora ya hemos abordado también este tema de un poco, ¿no?, adentrándonos también, hablábamos de la pastoral y siempre le hemos presentado igual como un animador de las coros,
ya descubrimos igual su vocación por la música que viene desde muy niño. Y claro, en este momento también para adentrarnos a este aspecto, que siempre está como esa fe intacta que nos han implantado nuestros padres y que también nos permiten a nosotros quizá tratar de seguir por el camino correcto. No decimos que somos 100% correctos, pero sabemos el bien, el mal y decidir y este camino junto a mi familia, seguir, pues ya viene amparado en cada uno de nuestros hogares, ¿no? Entonces, para adentrarnos a este aspecto de la pastoral, ¿cómo ya después de casarse, digamos, no sé si fueron después de algunos años, usted ingresa a la pastoral indígena de Guamote? ¿Cómo fue este proceso? Sí, gracias, Karinita. Bueno, en este caso para la pastoral de Guamote, yo trabajaba más en Ambato. Y la verdad, una nietita de 4 añitos, primerito Dios, como decir, le hizo el llamado, ¿no? A ella le gustaba cantar la música cristiana, en este caso es la música católica. Entonces vi a eso, como yo también era músico, entonces me contaba mi hijita, que ahorita está en Estados Unidos, entonces me contaba, dice, papi, dice, la Ángela, o decía a veces la Belén, pues que se llama Ángela Belén. Entonces dice, ella está cantando, papi, dice, ya vamos a algunas presentaciones, se presenta. Y como era tan niña y pequeñita, pues, o sea, no avanzaban a ver el pueblo. Tocaba poner encima de las mesitas, así le hacíamos o sea, cantaba más. ¿Desde cuántos añitos cantaba? Unos 4 años más o menos. Mire, Sí. qué Entonces de eso vuelta, me vino algo a la mente, decir, bueno, si yo soy músico y si mi nietita está cantando, ¿por qué no yo tengo que estar apoyando ahí con la música? En ese tiempo todavía tuve el acordeón. Entonces dije, no, yo voy a hacer repasar a mi hija, a mi nieta, como yo siempre le digo, no nieta, sino a mis hijas, le digo a todas mis nietitas. Entonces digo, yo le voy a hacer repasar a mi hija. Conmigo va a ir ahora, ya, de aquí en adelante. Preparamos así los cantos ahí, entonces ya nos íbamos llevando a ella, a las presentaciones. Donde que dormía, vuelta, a veces ya no quería cantar porque el sueño le ganaba. Sí. Entonces le pedíamos de favor a las presentaciones, o digamos a las invitaciones que había, o en los encuentros que había, o las convivencias que había, a ella primerita hacerles cantar, ahí sí que sigue durmiendo ella. Sí. Entonces, eso fue una de las trayectorias que ya desde ahí comencé. Pero al lapso de algún tiempo de eso, mi nietita seguía cantando y también vuelta mi esposa, mis hijitas, igual dice, papi, dice, nosotros también queremos alabar al Señor. Digo, ya, mijas, digo, entonces hagamos. Entonces en ese tiempo, bueno, antes de nada también yo apoyé a Mercedes Cadena como a los coros anteriormente tocando con el acordeón y en las misas. Claro. Entonces, bueno, hay algunas compañeras, creo que unas 2 o una, pero ya no creo, existen ellas ya en el coro. Comenzamos a hacer ya los cantos en las misas. Entonces de eso, en el trayecto del tiempo, pues formamos un grupo familiar, excepto a mi nietita que era ella solista. Entonces cantaba mi esposa, mis nueras, mis hijas. Era un coro que cantábamos ahí y el grupo le pusimos Seguidoras de María. Entonces andábamos. Y a veces, como le digo, en el trayecto del tiempo, así mismo, ya habían que formaron un poquito más del coro de la comunidad. Entonces a nosotros nos impedían, diciendo, ¿por qué van a cantar ustedes sin autorización de la comunidad? Digo, pero el canto del Señor nadie puede oponer. Somos libres seguir al Señor. Entonces nos Y oponían. aparte que este coro era como familiar, ¿no? Sí, Era y más solamente. allá de querer como encontrar discordias, pues era un Exacto, momento de sí. alabar, de nosotros Así fortalecer es. esa fe. Porque en esa parte yo prácticamente yo les inculcaba, quizás con la Biblia, sentábamos con mis hijos, con mis nueras, y además de los llegados de la familia. Entonces en ese tiempo entonces inculcaba así de esa manera, caminábamos, entonces había un poquito más, como le digo, el respeto en la misma familia. Bueno, como seres humanos cualquier cosa no somos perfectos, Claro, como claro. decíamos, no siempre erramos, ¿no? Entonces ese fue uno de los principios que vine haciendo la música. Luego pues me ponen vicepresidente de la iglesia de la comunidad. Entonces tuve que acudir allá a la iglesia para llevar este cargo.
Había un presidente que era, pero no, a veces no quería ir a las reuniones, cuando hay talleres no quería acudir, nada. O sea, uno ya estaba pero motivado con lo que yo andaba con el coro mismo de mi familia, con mi nietita que era solista, entonces con eso me motivaba mucho más. Entonces mejor tuve la afición de ayudarles. Me iba a los talleres cuando se llamaban a la pastoral, me iba a los cursos que a lo mejor que a veces había, las reuniones, yo no fallaba. Entonces en el trayecto de ese tiempo había cambio de directiva de la pastoral. ¿En qué años ahí sí más o menos? Más o menos en el año 2000, ¿qué sería? 2005, algo así por ahí. Ya, por ahí. Más o menos por ahí. Mire. En ese trayecto, más o menos ya andaba como dirigente de la comunidad, digamos, vicepresidente de la iglesia. Qué bueno. Entonces, igual me vine acudiendo para Guamote, ya hay vuelta, ya me ponen vuelta presidente, como vicepresidente de la pastoral. Había una compañera que era presidenta, pero había un poco de inconvenientes internos, no coordinaba, a lo mejor había algunas discordias contra los otros compañeros, no era por discriminar, mejor nos decía, hagamos esto, hagamos este otro, hagamos así, coordinemos. Entonces a ella no le gustaba, o sea, prácticamente había un poco de rumores internos dentro de la directiva, entonces se separaron. Yo prácticamente ya me retiré 3 meses, dije, compañeros, yo voy a poner la renuncia en la pastoral, no voy a continuar. Entonces de eso dijeron los otros compañeros, nosotros también, si es que tú no sigues, no continuamos. Vamos a retirarnos, mejor pongamos la renuncia todos. Entonces ya quedó solo la compañera. Entonces, pero en el trayecto del tiempo ellos dijeron, no, dice Juanito, venga, mejor nosotros te vamos a apoyar, mejor hazte la cabeza. Entonces tuve que asumir por el pedido. Entonces, desde ahí asumí el cargo de la presidencia de la pastoral. Mire. Entonces ya cuando entré a eso, conversé con los compañeros quienes estaban apoyando a mí que siga, traté de coordinar. Me gustaba salir a las comunidades, apoyar al coro con lo que ya sé, el arte de la música. Dije, no, yo voy a apoyar a los coros. Yo me voy a visitar las comunidades. Y entonces así coordinaba con ellos. Había el coordinador de servidores, había otro coordinador que también ayudaba mucho más, ¿no? Entonces daba ánimo, íbamos haciendo comisiones, salíamos. Qué bueno. Eso era, yo bueno, en ese tiempo ya tuve una motito, tuve que recorrer con moto. ¿Y cuántas comunidades en ese entonces? En ese entonces como 60 comunidades, sí, 60 comunidades activas casi. Qué bueno. Entonces recorría yo. Mi trabajo era duro, pero no me rendía yo, porque yo siempre decía, no me voy a rendir, voy a servir porque les voy a servir. O sea, ese es como decir, el que quiera servir. O sea, yo textualmente decir, el hermano Jesucristo, ¿a qué vino? ¿Que le sirvan o a servirle? Esa fue mi mentalidad para poder hacerlo. Qué bonito. Entonces en eso, bueno, vieron, también animaron ellos también los compañeros a querer cantar. Cantábamos en algunas partes, animábamos a los coros. A veces algunas iglesias estaban cerradas. En ese entonces, bueno, prácticamente ya llegando al 2019 nos cae justo la pandemia. Claro. Un poco más complicado el caso. En ese tiempo estaba el padre Carlos Rivas Párroco. de párroco. Doy gracias al padre para que fue un excelente sacerdote. Coordinamos, él salía con su bicicleta, yo salía con mi motito, cargado su maletita, íbamos de casa en casa a veces a animar. Usted sabe que también hubo grandes pérdidas humanas, claro, en la familia, no había quien dé esa consolación, pero llegábamos nosotros a las casas con el sacerdote, con el coordinador del coro, con el coordinadoras del coro, con los coordinadores de servidores. Le nombro como Taitaniceto Morocho, Francisco Nishbe, Eduardo Guamán. Hemos trabajado duro con ellos en la época. En eso entonces prácticamente hemos abierto algunas iglesias a apoyarles, animándoles, que a veces habían quedado 2, 3 en el coro en algunas comunidades. Pero seguía yo insistiéndole, seguía. Entonces mejor le hice grande los coros de cada comunidad. Ya tenía 10, 11, 12, 13, así les dejaba posicionando ya. Entonces animaban.
Y siempre me llamaban, a veces yo ya no me avanzaba. Entonces digo, esa era mi misión. Esa es la idea que tenemos que levantar. Igual a los catequistas les he dicho, hermanos catequistas, ustedes tienen que buscar, no esperen. Junten la gente con los que vengan, no esperen que vengan todos. Hagamos, trabajen, mencionen, evangelicen. Eso les motivaba yo bastante. Qué bueno. Entonces, algunos estaban, como decir, en este caso, no quería que yo me vaya de esa comunidad. San José me recuerdo también sabía estar en San Pedro a las 9 de la mañana. Hasta las 10 de la mañana, una hora que se juntaban para la doctrina. Salía de ahí, me iba a San José ¿cómo es? Pues de Pules. Ya. Pules. Entonces, allá sabía quedarme a veces hasta 3, 4 de la tarde, no querían soltar a la gente. Que está bien que siga animando, mejor eso es lo que nosotros queremos, la verdad que no nos han dado eso. Entonces motivaba, o sea, hay que ser hábil en este caso, ¿no? Tener esa habilidad para poder desenvolver con la gente, distraerle a la gente, llamar a la gente, ser caritativo. A veces les digo, ¿no? De confianza, quizás por medio de esto alguien de los servidores que vean mejor, les animo que sean así de esa manera. Yo les he enseñado algunas cosas. Y está donde también hemos formado primeras comuniones, confirmaciones. Hemos tenido grupo de 38, 40, hemos hecho. En plena pandemia mismo en San Pedro de Ayacón. Qué bueno. Y justo por esas épocas, en el mes de mayo, casi yo también me cogió igual la pandemia, entonces en mediados de mayo casi me fui yo también de aquí. Pero doy gracias a Dios, me dio otra oportunidad más porque yo, o sea, comprometí ante Dios, dije, Dios mío, si es que va a llevar. Es algo, ¿qué les digo? Los que sí me cogió la pandemia. Algo fue, ni a nadie de los más enemigos que sean no quisiera que coja eso. Pero yo ya prácticamente no resistía, pero doy gracias a Dios que me dio esa oportunidad más. Mi testimonio es bien grande cuando les cuento esto para que quede en la historia, de que cuando mi esposa también se afectó, dije, mi hijita, por favor, aíslate tú también. Entonces, ella no quería. Digo, mi hija, digo, por favor, te pido que si es que voy yo, no quiero que tú más vayas, digo, y mis hijos. Entonces, en eso, le escucho la voz de mi mamacita que llegaba, quiero ver a mi hijo que dice que está en las últimas. Pero digo, no le hagan de entrar, por favor, a mi mami, porque ella, como es mayorcita, peor todavía, porque tiene bajas las defensas. Y tenía que luchar duro yo en eso. Yo arrodillaba, lloraba, oraba. A Dios, dijo, Dios mío, ayúdame. Fue duro el momento que pasé esto. Pero Dios me concedió, escuchó lo que yo oré, lo que yo pedí. En el momento que yo estaba orando, arrodillado, me llegó como que impuso una mano en la cabeza. No abrí los ojos, solamente estaba dentro de la oración. Tuve que tener esa fe interna, no abrí los ojos. Me salió como unas raíces, como decir estos cables. Me salió desde el cuerpo, me jaló así y me salió a la cabeza. Me fue un grande el testimonio mío, hermana Karina. Desde ahí, doy gracias a Dios, me fui mejorando, digo, no, Dios mío, digo, yo comprometí con Dios y ahí tengo que estar a la hora que sea. Y justo en San Pedro de Ayacón teníamos de esas confirmaciones que ya estaba culminando. Llamaban la gente, dice, nosotros queremos al hermano Guamán que esté aquí. Por favor, queremos. Y así como que esos, no me recuerdo, creo unos 2 o 3 días que pasó, así tuve que irme a hacer la presencia. Dije, Dios mío, voy a salir porque aquí no quiero estar encerrado en 4 paredes. Dije, Dios mío, comprometí contigo y doy gracias que me diste otra oportunidad de vida. Voy a salir. Ayúdame, Dios, dame fuerza, dame valor, dame ese espíritu y gracias por el don que me has dado. Tuve que salir. Y la gente contenta de allá igual, al ver que estaba yo ahí. Apoyaba siempre, hasta ahora, bueno, me llaman así a los coros, animo, así todo, en las misas, todo, ¿no? O sea, tienen con una familia más también. Entonces, esa fue una de las trayectorias en el 2019, que un poquito ya así, prácticamente que me mejoré. Cerraron las puertas del convento, las hermanas en ese entonces que estaban ya no querían permitir ingresar
peor, o sea, más que todo, había el racismo, esa hermana Karina, había racismo con las hermanas. Pero doy gracias a Dios, bueno, No así con nosotros, estas hermanas. no con estas hermanas, no, anteriores Vamos no. a aclarar, Mejor doy perfecto. gracias a Dios a la hermana como es a la hermana Irma. Irma. Ella llegó justo. Entonces mejor quisiera un poquito aclararles, cuando ya no nos abrían las puertas, entonces ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Nuestro salón de reuniones eran las veredas y los céspedes. Eso era nuestra, como Para reunirse. para reunirnos y organizarnos, qué hacemos, a dónde nos vamos, cómo hacemos y cuándo nos vamos, qué horas nos vamos. Nos reuníamos toda la directiva de la pastoral, ya como le digo, en las calles, en las veredas, a veces en el parque, a veces acá por el podio bueno, actualmente ya están haciendo las arreglos. construcciones, Claro. acá al ladito del puente de Huemote. Claro. En esos espacios nos reuníamos y organizábamos, íbamos a animar a la gente, que prácticamente había casos por todo lado. Y así salíamos de animar. Nunca dejaron de Nunca evangelizar. dejamos de evangelizar. Doy gracias a Dios, y como le digo, al padre Carlitos Rivas apoyaba bastantísimo. Y por ese servicio creo que a él creo que Dios le cuidó por todo. También. No pasó nada. Les agradezco a Dios, mejor que él nos ayudó durísimo, durísimo, trabajó duramente. Para cuando ya fallecieron, igual prácticamente íbamos a las casas mismo a hacer las misas. Él no tuvo ningún temor de nada, el padre Carlos. Vea, cuando Dios le cuida, Dios le da esas oportunidades para seguir continuando. Entonces, en el trayecto de todo eso, culminé mis 2 años De presidencia. de presidente, nuevamente me reelige. Bueno, antes de que reelija, sí es cierto, con el coro pastoral ya le hice un poco más. Tuve que buscar instructores, estuve armando la música también, busqué un proyecto por ahí para que nos bonifique a los instructores. Teníamos en el teclado, teníamos lo que es en asunto de cuerdas, instrumentos de viento, es decir, ¿no? Lo que es charango, violín, bandolín, bombo, quena, teníamos rondín, de todo eso. Estaban completos. Estábamos, o sea, había algunos participantes en la misma parroquia, hice eso. Y con el mismo padre Carlos Rivas inauguramos y continuábamos. Como que ya terminó un poco, digamos, el presupuesto, no teníamos cómo pagar, pues culminé quizás últimamente haciendo apostar a los estudiantes un poco. Pero hay algunos que ya iban retirando. Claro. Algunos que un poquito ya dominaban, pero se iban retirando y ahora están arrepentidos. No. Entonces, ¿Cuándo abre otra esa capacitación? Hoy están pidiendo nuevamente. Aquí. Entonces, igual a los del coro de la pastoral tuve la oportunidad de apoyar todo lo posible yo. En asunto económico, bueno, ellas también han apostado, yo aposté más en este caso, tuve que tener ese ánimo, entonces tenemos 6 temas grabados con la pastoral indígena de Huemote. Yo apoyé prácticamente duro, también una de las anécdotas tengo muy duro en eso. Contratamos como con 20 casos, llegamos a contratar a Guayaquil. Todo a veces cuando se quiere hacer a Dios hay barreras, hay dificultades, hay problemas, pero no me caí. Así fuimos a grabar en un estudio profesional de Guayaquil. Ahí venimos grabando. Y al lapso de ese tiempo, bueno, mi cuñado tenía una casita adentro, entonces tuve que acudirme a esa casita para poder hacer la alimentación y hospedar ahí. Entonces, uno de los casos también me ocurrió ir a amanecer con una compañera que ¿cómo le digo en este caso? Mal de salud. Tuve que ir a amanecer en el hospital yo. Ay, Dios mío. Vea, todo eso he pasado, hermana Karina, y por eso yo siempre les digo con mi propio testimonio a los hermanos Yactamichix, siempre les digo, les animo, háganlo con amor, háganlo, sírvale con cariño a Dios, hagan con ese amor a la gente. Entonces prácticamente eso les voy minimando. Igual a los coros les digo, a veces hay dificultades internas en los coros, tanto como en los servidores, tanto como directivos de la iglesia. Con el propio testimonio les voy inculcando cómo deben caminar. A veces algunos no quieren dar ese paso, ¿no? O sea, a veces como que se hacen dueño del templo, dueño del grupo, no quieren soltar, o sea, no quieren dar el cambio.
Eso a mí me duele, decir, vean, nosotros queremos de esta manera, caminen, abran, quizás haya otros integrantes, llámenlo. Entonces eso yo he hecho siempre, los reto esas barreras. A veces no quieren, no, hay opositores, decir, no, esto hasta aquí nomás llega y aquí no pasa. Entonces digo, no, las cosas no son así, esto hay que caminar. Entonces, por ejemplo, en este caso yo les he dicho, en este tiempo también he dicho a los coros de las otras comunidades, dije, hermanas, hagan letras, le metemos la música, Claro. hagamos y grabemos, todos podemos, animándoles a eso. Vea, mire, entonces, eso fue una de las trayectorias de la pastoral, donde que actualmente, bueno, me dejaron el año pasado también todavía, como decir que ya entró el otro presidente de la pastoral, cuando yo ya entregué, entonces ahí sí ya un poquito como que se deslindó. Vemos que ya no había apoyo, no nos invitaba, porque, cierto, esto también me estoy olvidando, porque cuando yo era presidente de la pastoral, siempre nos invitaban a cualquier compromiso, los actos, decir, las partes espirituales para hacer. Sabemos cómo hacemos nuestros programas. O cuando hay muertes también, nos iban llevando. Y yo iba llevando a los catequistas, o a lo mejor que hay en la misma comunidad, a compartir el mensaje bíblico. Claro que a veces dicen, hacen perdón de los muertos, dicen, no es el perdón de los muertos, sino el perdón es ahí entre la familia. Póngase que muere un papá, tal vez entre hermanos ha habido rumores, dificultades. Entonces es el momento que se perdonen entre ellos. No digamos, a veces tienen a lo mal decir que al muerto están pidiendo perdón. No, el muerto está muerto. El muerto, ¿cómo va a perdonar? Entonces, uno de los casos de todo eso hemos hecho alabanzas, he juntado así mismo. Yo me recuerdo también otra de las anécdotas en una comunidad que no le puedo nombrar, que un hermano vino, así mismo tuvo un fracaso de Estados Unidos. Habíamos unos hermanos evangélicos que habían estado haciendo el programa. Nosotros pensábamos que era el sonido tal vez de los dueños como decir en este caso, pues de la familia quienes estaba de duelo, ¿sí? Claro. Mejor ellos hicieron el programa totalmente, todito fueron barriendo. Ni siquiera dijo, hermanos, continúen nomás, o a lo mejor son nuestros equipos, o bueno, no dijo nada, ¿no? Entonces, bueno, un poquito resentidos ahí el caso, bueno, hablando de cristianismo, de hermandad, Claro. ¿dónde estamos? Entonces, eso fue uno de los casos. También, no sé de dónde irían a sacar asimismo un sonido, habían ido a traer. Entonces, con eso hicimos programa. Como yo estaba a la cabeza como presidente de la pastoral, hicimos todo, un solo programa. Tratamos de amanecer casi hasta las 4 de la mañana. Acompañado. Con todos los coros que estaban ahí. Hicimos mensajes bíblicos, del perdón, todo, como saben, es el programa, y los coros a hacer sus alabanzas. Qué bendición. Eso hemos hecho. Mire. Entonces, mire, también es otro de los casos que siempre, bueno, ha habido un poco de inconvenientes, tal vez como familias o como comunidad. Hay unas 2, 3 religiones, a lo mejor hay muchas discordias en ese momento, discriminaciones. A lo mejor querían humillarnos, o sea, no sé, a lo mejor menos despreciarnos, pero jamás me he rendido yo. Siempre he estado ahí. Quizás hay algunos pastores que tal vez, mejor doy gracias a algunos pastores, es mi respeto, pero algunos pastores discriminan, Claro, prácticamente como en nos todo. ven de menos. Y por eso digo, si es que hay un solo Dios, Amén. imagínense, somos Ya hay ellos. que seguir. También somos que también hay un solo hermano Jesucristo, para todos. Entonces, ese es uno de los casos que yo siempre le he inculcado, mejor en esta trayectoria de todo esto que he pasado los 4 años, eso lo he hecho, de tratar de ayudar en preparaciones igual de matrimonios, de bautizos. También he estado menos pensado. Yo ya sabía dónde había preparaciones, sorpresa les caía yo. Qué bueno. Igual cuando hay matrimonios, ya las ceremonias, sorpresa me he caído yo. Y satisfechos mejor la gente, decían, bienvenido, hermano Juan, no nos ha contado que usted ha estado viniendo. ¿Ve? Entonces, uno de los casos cuando uno se quiere trabajar, hay que poner la mano. Amén. Y hay que seguirles dando la fuerza y quizás dando ese espíritu de don que sigan adelante, madureciendo, tener a Dios siempre en nuestros corazones. Qué bonito. Mara Karina. Nosotros nos quedamos de verdad maravillados con cada una de sus palabras, porque es verdad. A veces se nos olvida, porque no somos solo nosotros. Si somos y tratamos de seguir a Jesús, pues tenemos que respetarnos entre todos.
Y lo que usted me decía, justo se me venía esta palabra que lo utilizaba mi familia. Hay que predicar con el ejemplo. Así y es. entonces, miren, todo este acompañamiento, como usted lo dice, no ha sido en vano. La gente donde usted va también lo reconoce. Y también pedirá por usted, por su vida, porque le siga concediendo sabiduría para guiarnos a nosotros. Entonces, mire, ha habido tantas trayectorias y un anhelo que siempre se ha mantenido es que el coro de nuestras comunidades también vengan a estos espacios. El lunes arrancamos también con nuestro coro invitado, el coro de la pastoral. Sí, muchas y veces entonces estaremos. imagínense, ahí estaremos, porque después de tantas situaciones que han pasado, realmente no es de noche a la mañana. Los Así es. tiempos de Dios son perfectos. Llegó el momento de comenzar y continuar evangelizando lo que ustedes ya han venido haciendo en territorio, quizá hoy también anclado al medio de comunicación, para seguir fortaleciendo la palabra. Teita Juanito, no sé si nos pueda ayudar con ese mensaje fundamental para nuestra comunidad, porque los testimonios que nosotros vivimos es lo que tenemos que compartir a nuestra gente para decirles nada es fácil, nada es fácil. Pero mientras nosotros también tengamos esta resiliencia de permanecer en este camino a pesar de varios desafíos, dificultades, que nos lastiman como seres humanos, Así que es. también nos sentimos como ya quebrados, pero ahí viene la fortaleza de Jesús, de Dios, que nos dice, a ver, vamos, un ratito más, yo le ayudo, yo soy su padre, yo soy su hermano, y tener esta contextualización en la palabra, otra vez nos levanta el ánimo, y eso es lo que nosotros también queremos compartir con ustedes, y obviamente en esas palabras suyas, de ese mensaje a nuestra comunidad, de parte de usted, de toda esta historia, porque como usted nos menciona, qué gran testimonio que nos ha contado. Sí, hay mucho más historias que contar, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, decir, no, bueno, actualmente en este año me pusieron vuelta presidente de la iglesia de mi comunidad. Entonces, Mercedes Cadena. Sí, Mercedes Cadena. ¿Después de cuántos años regresa a ser Quizás, presidente? sí, unos 6 años. Qué bendición. Bueno, yo por mí, o sea, bueno, mis hijitas, bueno, doy gracias a Dios, me han apoyado. Dice, papi, siga. Entonces, uno también, a veces satisfecho, ¿no? A veces dice también que a lo mejor en el grupo haya unos 2 o 3 opositores donde que no quieren dejar encaminar, como mencionaba antes, ¿no? Entonces, pero esas barreras, quiero romperle esas barreras, porque prácticamente quiero desarrollar mucho más. Yo he pensado algo, como decir en este caso, quizás materialmente también ver el apoyo, cómo se puede hacerlo, ¿no? Ver de dónde, cómo. Y también, por ejemplo, a los coros de mi barrio le dije, mijas, todos podemos. Vamos a grabar. Yo le propuse a ellas, dije, mijas, por favor, hagamos ya las letras sacando del mismo texto bíblico y hagamos unos 2, 3, 4 cantos, hagamos. Y eso justamente Cariñita le estaba proponiendo también para coro pastoral, como ya tenemos 6 grabados, para hacer siquiera esos 6 videos. Entonces estaba un poquito, como decir, ver si es que se hace un pequeño libreto, lugares específicos para poder hacer los videos, ¿no? Entonces eso, igual a las otras comunidades invitadas a hacerlos, pero un poquito complicado, por ejemplo, con el coro pastoral, porque integran de diferentes comunidades. A veces nos dificulta porque a veces por la situación de trabajo, que todos trabajan, entonces es de tarde un poco complicado para hacer las reuniones. Así repasos, para el regreso vuelta no hay carros, nos complica, entonces eso es uno de los casos. Entonces, hablando de un poquito aclarando, ¿no? Como me decía de la hermana Irma, cuando justo ya llegó la hermanita Irma, doy gracias a Dios, ella nos abrió la puerta. Dijo, nos dio un espacio, también le pedí, le solicité al padre Carlos, entonces nos dio un espacito al lado de la gradita, en un saloncito pequeño, sí. Entonces ahí nos dio, dijo, este es para ustedes. Aquí nos dio un pizarroncito, borradores, marcadores, un archivador pequeñito, pero no sé, ya se han sacado. ¿Dónde está el archivador? Entonces, eso fue una de las cosas que ya pudimos ingresar adentro. Entonces, la hermanita anterior, la Marisol, que le digo, bueno, no sé si es que está por ahí, que vea este medio de comunicaciones, un poquito hemos que decirles, nos mezquinó. Una temporada el padre Carlitos justo no había estado ahí, ni ellas habían estado ahí,
Entonces yo le llamo al padre Carlitos, dice, dentro nomás por la radio. Y gracias, nos abrieron las puertas por la radio, entramos al repaso. Y cuando llega, pues nos ninguneó. Entonces tuve que llamar la atención al padre Carlos. Dije, ¿sabe qué hace? Hace unos pasos. Entonces dijo, no, yo le autoricé. ¿Y por qué tiene que estar ella hablando? Entonces ahí sí, perdone los términos que yo le diga, ¿no? Y ahí sí le dije, hermana, le digo, usted está muy equivocada, digo, hermana. El servicio de Dios es para todos. Y esto usted no tiene que mezquinar la casa de Dios. Inclusive esta construcción hicieron nuestros finados, abuelitos, tatarabuelitos. ¿Sabe qué? ¿De dónde trajeron? Le dije, porque hay unas canteras acá arriba. Claro. Desde ahí cargaban las piedras. Esos son nuestros templos de las comunidades. Esa es nuestra historia. Ya, entonces, uno de los casos, eso fue el caso, o sea, eso no me gustó de ella, ¿no? Entonces, por eso andaba media enojada, resentida, andaba, pero al lapso del tiempo, como que ya había dado el cambio, ya no nos dijimos ni adiós, nada, no sé, ya. Justo asomó la hermanita Karina, mejor con esa carisma que ella tiene, no, Dios le pague mejor. Les agradezco, después vinieron las otras hermanitas, y bueno, desde ahí en adelante mejor hemos tenido buenas las acogidas, mejor ahí. Sí, mejor teníamos, a veces ya cuando van los coros nomás también igual ya abre la puerta, dicen ya ven, ingresen nomás, ya saben el repaso. Ahora bueno, también con el padre Juan también hemos conversado, entonces dije sobre este asunto, como es nuevo todavía el padre, entonces un poquito hacerle conocer cuál fue la trayectoria del encaminar. Justamente cuando había estado en Cebadas también fuimos una vez con el coro pastoral a Cebadas, entonces hice conocer, dijo, no, Taite, entonces usted ha venido, entonces un poquito recordó él, ¿no? Entonces claro. Este es el caso que como pastoral indígena hemos estado viniendo caminando y hasta ahora sigo a veces. Esta semana también estuve en Jatumpampa, había creo que 18 confirmantes o creo que más. Estaba el monseñor igual ahí y yo también estaba haciendo la música ahí con los coros de la Jatumpampa. Qué bueno. Ajá. Y esas son las cosas, mi hermana, y como Mercedes Cadena, como digo, no sé para cuándo nos toque el turno, pues estamos ya para poder, sino que el horario nomás ver, más que todo por el asunto de trabajo, como les digo, salimos a las 5 de la tarde. Hoy no tuve la oportunidad de trabajar porque tuve que hacer muchas cosas. Por ejemplo, ahorita en mi comunidad, ¿no? Les cuento, y eso es mi trabajo. Como presidente de la iglesia, yo hago todos los documentos, le apoyo a la gente, digo, no pasen tiempo, yo les voy a apoyar, yo me voy a hacer, si es que hay certificado, denme en el año, denme cuándo se hizo el matrimonio, cuándo se confirmaron, yo les voy. De esa manera es mi servicio, o sea, eso es lo que yo ayudo. Un líder también. Eso soy, o sea, prácticamente, como usted bien dice, me gusta liderar de esa manera, o sea, yo no soy líder opositor, yo soy el líder quien hago de verdad mismo las cosas. Entonces, eso es lo que yo quiero, o sea, a veces también como hay directivas dentro de los otros compañeros, a veces algunos no quieren, otros que no quieren. Entonces, ahí un poquito como que dificulta, como la cabeza no cae, entonces sigo caminando yo al mismo tiempo. Ahorita mismo vengo igual haciendo ya para este día sábado tenemos un acto matrimonial y bautizo en Mercedes Cadena. Desde ahí recién vengo saliendo, vea. Igual todos los documentos le preparé todo, entonces ya está todo listo para el día. Y preparamos también a los padrinos de bautizo, matrimonio, los novios. Hay unas cosas que de verdad le estamos dando ganas en el trabajo. Y a los hermanos coros también hay algunas que se han motivado. Dicen, bueno. No, el hermano Juan tiene, la verdad hay otro compañero que también hace el teclado. Cada cual tenemos nuestro estilo, el modo de prepararnos, el modo de repasar. Entonces yo tengo otro estilo, o sea, quizás decirles, motivándole. Usted sabe que a veces uno tiene que ser, como decir, bien caritativo, ¿no? O sea, ser dinámico en el asunto para poder desenvolverse. Por medio de chistes, por medio de bromas se les tiene ahí. Entonces, eso voy animando a ellos también. Actualmente tenemos, en coro tengo 33 hermanas que están integradas. Mercedes Cadena es el coro más grande, creo que del cantón. Imagínense, mire, 33 sí, mamitas, hermana. Qué bendición. Y estamos ansiosos por escucharles, porque claro, repetimos, este lunes arrancamos con este espacio, Voces que Evangelizan, Pachacamacta Yuyarina Pacha. Tiempo de recordarnos de Dios. Bendito y sea bueno, Dios. Amén. Esos nombres también solo por la bendición del Señor, porque claro, es su tiempo, es el momento de volver también a recargar estos espacios
evangelizando y recordando a nuestra comunidad que solos no podemos, siempre vamos a necesitar de Dios. Entonces, Tita Juan, de verdad, qué maravilloso ha sido compartir con usted ese mensaje final para nuestra comunidad, para nuestros jóvenes, niños incluso, que también descubran su vocación, su pasión, pero que nunca se aparten de estas voces evangelizadoras, que busquen, quizá a algunos les guste el teclado, a otros cantar, a otros dirigir, acompañar. Todo eso es una vocación de servicio. Sí, muchas gracias, mejor hermana Karina, una vez más mejor en este caso, bueno, viene pruebas y luchas en este caso. Sí. Yo también tuve un accidente con la moto con mi esposa, en mi misma comunidad, más abajo, en la curva, justo por las curvas de Concepción Molino, al frente hay unas barandas, ahí nos accidentamos con mi esposa justo. En este año que pasó, el domingo de Ramos, ya había sido un año, si es que ya me fui de aquí. Padre. Dios da muchas pruebas, a lo mejor, yo sí digo esto porque, o sea, con el propio testimonio que cuenta a los jóvenes, a los mayores, a toda edad, sigan ese ánimo, sigan con esa fe, no pierdan ese amor, la fe de Dios. Tienen que seguir con esa esperanza que a la última mente nos queda, ¿no? Yo siempre eso les he inculcado. Si es que nos perdimos la fe, perdimos el amor de Dios, ¿qué nos queda? Últimamente la esperanza para seguir saliendo nuevamente. Yo prácticamente ahí accidenté con la moto y doy gracias a Dios, me dio otra oportunidad más. Por eso a mi esposa les cuento, porque es un caso real que me dijo mi esposa. Me dijo, tú por matarme quisiste, me dices, me haces esto, me dijo. Pero ahí yo me recordé, dije, o sea, primeramente cuando ya tratamos, como decir, en el accidente, en pleno accidente, estaba yo, o sea, concentrado, ¿no?, en la moto, que siempre íbamos a los animales. Pero esa mañana nosotros nunca dijimos nada, solamente planificamos decir, vean, vamos a los animales, regresamos y vamos a la Santa Misa el domingo de Ramos. Esa fue nuestra planificación. Pero como antes decíamos, para todo hay un momento, para todo hay un tiempo. Dios dijo, a lo mejor, no sé, eso digo yo, a lo mejor yo fallé, o mi esposa falló, a lo mejor ella tuvo alguna intención, otra, no estaba de acuerdo con lo que tal vez planificamos, no sé, ¿no? Pero fue el momento, a la pareja dio esa oportunidad, decir, esa reflexión que haga, esa prueba para pasar los dos. Ella se zafó de la moto y pasó por encima mío. Ya se botó por encima mío y yo con la moto me di la vuelta, como que tropezó con una piedra en la llanta posterior. Ese fue el accidente. Y yo me di la vuelta así al lado izquierdo, como quien venía para Guamote. Y no sé, es la voluntad del Señor, doy gracias a Dios. No pasamos de la raya que es entre la cuneta y entre el paso peatonal, que es rayitas. Mi esposa pasó encima mío, se acostó en esa parte de la raya donde que es peatonal. Y yo lo mismo, doy la vuelta y me acuesto en la moto, con la moto en lo mismo, en el mismo sentido, pero ya dando la vuelta con la moto para Guamote. Ay, Dios mío. Yo únicamente ese momento no apagué ni la moto. Fue a verle saqué el pie que me aplastó la moto y tuve que primero dar gracias a Dios. Dije, gracias Dios, otra oportunidad más. Vi al cielo, dije, gracias Dios mío, me tienes con vida más. Vea, entonces, desde ahí, ni apagué la moto, me fui a coger a mi esposa. Le veo a mi esposa que le levanté, había ramillado toda esta parte de la cara, tenía una herida por aquí. Entonces, cogí a ella, le senté a un lado a la cuneta, le cogí con la chalina que estaba, le tuve que sacarles, y justo un auto de mi barrio mismo, yo no había reconocido, tal vez por la trauma que... Claro, pero no me percaté, no le conocí, pero le mandé en ese auto a mi esposa. La moto, como era una Ninja de plástico, que son los carapaches adelante, se rompió la moto, los carapaches. Y así tuve que vuelta nuevamente coger la moto y... irse a los animales. No, regresé vuelta a la casa. Mi hijo me encontró ya acá arriba, ya llorando. Entonces yo llegué a la casa, entonces mis hijos vuelta ya me llamaban. Dice, ¿qué mismo pasó, papi? Así pasó mis hijos. Yo dije, a lo mejor que me había tenido una herida aquí. Yo pensé que mi esposa era más grave, mejor yo había estado más grave. Entonces en ese momento me quisieron llevar al hospital. Dije, no, mis hijos, no me voy al hospital, porque en el hospital no hay nada, no hacen nada. Entonces al mismo tiempo reaccionaron, dijo, no papi, a la clínica.
No había clínicas que había estado abiertas, solo la clínica San Antonio, creo es, o qué nombre es la más abajita de la Condamine. Uy, no me doy. Ahora hay un una montón clínica, de sí, clínicas. hay una clínica, solo esa clínica había estado abierta. Allá me ingresaron y me hicieron radiografías, todo lo demás, y mejor mi tía había estado bastante ya remolido la carne, esta parte lo mismo, no había esta parte del pantalón, todo, fuera una cosa tan duro. Bendito. Pero así Hay que seguir. me quisieron internar, mi esposa lloraba, dijo, no quiero que quede él. O sea, desde ese momento ella se reflexionaba, digo, ahí conversando en la casa, digo, mija, le digo, ¿por qué me dijiste esto? Le digo, que yo te he querido matar, mija. Al botar empujando, tal vez hubieras dicho que fue eso. Dios nos dio una prueba, tal vez que tú tenías esa mentalidad que a lo mejor tú estabas no sé con qué. Dios nos dio una prueba de la pareja. Entonces, para todo, Dios da tiempo. Entonces, al lapso de ese tiempo tuve que coger mis muletos ya. No tuve más cómo poder caminar. Me sacaron ya los tejidos de las dos partes, entonces no pude caminar. Hacía amuleto, caminaba, pero sola en la casa. Me dije que me cuidara, entonces por no internarme tuve que cuidarme en la casa, de mi salud, para que no me contamine. Pero al mismo tiempo, llegaban las hermanas del coro, de las comunidades, habíamos llegado a enterar, llegaban a visitar, a animar, gracias a Dios, oraban por mí, cantaban a Dios, y al mismo tiempo yo mismo le entonaba. Entonces me decía, las hermanas de Sablón me dice, hermano Juanito, no has de llevar en carro y no has de traer en carro. Digo, llévenme mis hermanas, quiero salir, no quiero estar aquí. Y así salía cargado muleta, ¿verdad? Ya le digo, y nunca me de rendir. Esos son los grandes de los testimonios, mejor que les animo a la juventud actual, a lo mejor estar en los malos vicios, a lo mejor que están pasando los malos momentos, hay que orar a Dios, seguir a Dios. Mejor les dejo un grande mensaje, este legado que prácticamente me estoy pasando, no especialmente, y quiero que también saludarles a todos los catequistas de todas las comunidades. 9 sectores que hemos tenido aquí en Guamote, igual, dividido en sectores. Agradecer también a los Yactavichik, también vayan hermanos con ese mismo ánimo de servirlos. Sigan adelante hermanos, estaremos apoyando igual, como Juan Guamán estará apoyando igual, como siempre le he estado animando. Igual a las hermanas de los coros de diferentes comunidades, sigan adelante hermanas. Nada es difícil, es todo poner el amor a Dios. Con Dios es todo. Primero, segundo, tercero Dios, y luego viene la añadidura. Entonces también animar a los hermanos directivos de la iglesia. Hagan, trabajen, mencionen, hermanos, por favor, ayúdenle a esa gente a evangelizarles. A los jóvenes, a todos, hagan ese llamado, hagan doctrinas. Esa es la bendición de Dios que vamos a recibir. No importa, a veces nosotros estamos más inculcados de estar teniendo cosas, decir que quiero carro, que quiero terreno, que quiero casa. Lo más mayoría, a lo mejor hay gente que estamos solamente queriendo tener cosas materiales. Pero no nos alimentamos en la parte espiritual. Por eso yo siempre les digo, nosotros somos el templo donde que vive hermano Jesucristo en nuestros corazones. Adelante, muchísimas gracias por esta invitación, Karinita. Hay mucho más que contar y agradezco, señor Fausto Cabezas, Dios le pague por la invitación, con ese ánimo y el espíritu, y un saludo, quizás mis hijos, desde la distancia en los Estados Unidos, en diferentes estados, están mis hijitos como Janet, José, Ángela, David, Mercy, igual en Filadelfia está mi Rosita Azucena, igual Nelson, mi Michael, la Cristel. En otro estado, en Boston, están también Néstor, Mari Carhuachi, la Brittany, la Nicarela. Un saludo para todos ustedes. Igual en el otro estado está mi Brian, mi Carmencita, mi Kevin, que las quiero mucho. Qué bendición. Desde el fondo. A mi hermano, igual Juan, Rosita, mi cuñada, igual a la Estefanía, a mi sobrinito, igual un saludo, un abrazo fraterno. Igual para mi hermanita, la María Esther, a mi cuñado, Santiago,
igual a mi familia Naula, Yuco, Naula, igual a mi yerno, un saludo en Filadelfia también, un abrazo para Ruperto Cuji, y a todos quienes se encuentran, mis sobrinos en diferentes lugares, Aucancela, Guamán, un saludo. Muchísimas gracias, Karinita, les agradezco de corazón. Dios le pague. Que Dios las bendiga, pueblo de Dios. Dios le pague. En esta ocasión nos despedimos, recordarles que mañana obviamente estaremos igual pendientes de todo lo que acontece a nivel país. Infórmense oficialmente por las plataformas de La Voz de Guamote, y desde el fondo de nuestro corazón muchas bendiciones. No será la primera vez que nos acompañe, siempre decimos el tiempo es muy corto, sin embargo nos deja una gran lección, un gran legado y un gran anhelo por seguir evangelizando, con amor, haciendo todas las cosas. Dios bendecirá en su tiempo. Un Dios le pague a nuestro compañero Fausto Cabezas. Nosotros nos despedimos con el corazón agradecido. Nos vemos en una próxima ocasión. Shungumanta, achkatami upaychanchik, ayi chishita charipaychik. ¿Tienes dificultades con tu conexión a Internet? En Mega Compu ISP nos encargamos de todo. Somos un emprendimiento guamoteño comprometido con brindarte conexión estable y rápida. Atendemos de 7 de la mañana a 7 de la noche, sin cerrar al mediodía. Siempre listos para ayudarte, porque conocemos tus necesidades. Y lo mejor, contamos con paquetes especiales al alcance de tu bolsillo. Contrata cualquiera de nuestros planes y reclama tu stream de video. Acércate a Mega Compu ISP, Internet para todos, donde tu conexión es nuestra misión. Mega Compu ISP, Tucuicunapaj Internet. Estamos ubicados en las calles Simón Bolívar y Manabí, frente a Center Drive Guamote. Somos La Voz de Guamote. Hace 23 años se encendió una luz de esperanza, una luz de inspiración. El padre Julio Gordaire y la hermana Laura Melena la transformaron en una voz que permanece. La Voz de Guamote. AM 1520. Acompaña las mejores horas de tu día. Nacimos en la radio, crecimos en comunidad. Y en el año 2022, gracias al padre Edwin Moscoso y a muchos otros jesuitas, dimos un salto hacia lo digital, demostrando que la comunicación comunitaria puede y debe ser de excelencia. Hemos firmado convenios, hemos hecho historia y durante estos 23 años hemos acompañado, informando, educando, entreteniendo y evangelizando, pero sobre todo haciendo eco de la identidad y de las tradiciones de nuestra gente. La Voz de Guamote se consolida como un espacio de comunicación integral, un medio que acompaña a la comunidad, proyecta sus historias y fortalece su identidad, preservando la memoria colectiva y conectando generaciones. Por eso decimos, gracias a nuestra comunidad por siempre estar junto a nosotros, porque todo lo que somos es por ustedes. La Voz de Guamote, 23 años junto a ti, amplificando nuestras voces, fortaleciendo la identidad y proyectando el futuro. Kikin kunapakshimi uyarishpa katichun sinchi sinchi tallankashpa katikunchikmi. Kaipimi kanchik, La Voz de Guamote anki uyari.